hemos visto cómo utilizar la palabra base para reutilizar métodos de la clase superior, de la clase de la que heredamos, o incluso para que un constructor se apoye en otro constructor de esa clase base. En esta ocasión vamos a hablar de la palabra this, que nos permitirá hacer algo parecido, pero con el propio objeto actual. Apoyarnos en otros métodos, incluso en constructores, de la clase en la que estamos trabajando. Así, la primera idea importante de la palabra this es que la usaremos para referirnos al objeto actual, para indicar que un cierto atributo o un cierto método pertenece a este objeto. En muchos casos, eso es algo prescindible, es algo que no será necesario hacer. Por ejemplo, en esta línea es bastante evidente que ese x se refiere a este x, pero podríamos dejarlo más claro si ponemos this.x. De la misma forma podríamos poner this.y. La ventaja que sí aporta hacer eso es que entonces nuestros atributos se podrían llamar igual que los parámetros que recibimos en las funciones. Por ejemplo, en vez de llamar aquí nueva x, podría indicar que esto va a ser x. Y aquí pondría this.x igual a x. Ahora sí que esta x que aparece sola se refiere a la x que estoy recibiendo como argumento en la función. Mientras que este x que aparece precedido por this se refiere al atributo que hay dentro de mi clase. Entonces, eso puede hacer que esto sea un poco más compacto y un poco más legible. Porque, por ejemplo, en un setter sí que puede quedar más o menos razonable poner que este parámetro de aquí va a ser un nuevo valor para x. Pero en cambio en un constructor no es un nuevo valor para x, es el valor inicial de x. Entonces puede ser más legible si aquí pongo x, aquí pongo y aquí pongo texto sin la palabra nuevo delante. En ese caso aquí no puedo decir y es igual a y. Porque en este ámbito y se refiere a esto que estoy recibiendo como argumento, como valor del parámetro. Con lo cual aquí sí que me vería forzado a escribir this punto delante de lo que va a ser mi atributo. Y lo mismo haríamos con el texto, pondría this.texto igual a el texto que no tiene this y que entonces se refiere a este string que estoy recibiendo como parámetro. También se podría emplear para llamar a métodos de la clase actual, pero nuevamente es un uso para el que no es necesario. Por ejemplo, yo en vez de hacer esto, podría querer emplear este setter. Y en ese caso podría poner quiero que me cambies el valor de x para que sea ese x que me indican como parámetro, o podría hacer más evidente que este set x es el que hay en esta propia clase si le antepongo this punto. Pero nuevamente se trata de un uso que no es necesario. El uso más avanzado de la palabra this viene cuando queremos que un constructor se apoye en otro de la misma clase. Por ejemplo, empiezo por eliminar este setter que estaba usando aquí. Yo podría hacer un segundo constructor de la clase título que no reciba ningún parámetro. Vamos a ponerlo el primero de los dos. Y podemos hacer que si no se indica nada, empiece ciertas coordenadas, como ya habíamos hecho anteriormente, por ejemplo, que la x sea 35, que la y sea 4 y que el texto sea bienvenido. Esto es correcto, funciona, podría hacerlo en este caso incluso sin las palabras this, pero en cualquier caso, esta estructura de código, aunque simple, es repetitiva, es la misma que aquí. Entonces podemos hacer una construcción similar a la que hacíamos con base. Lo que en este caso es poner dos puntos this, sea en la misma línea o sea como en este caso en la línea siguiente, y vamos a ir indicando cada uno de los tres valores. En nuestro caso, primero la x, que sería 35, luego la y, que sería 4, y luego el texto que puedo escribir bienvenido entero o simplemente cortar desde aquí, pegar desde aquí, porque estas tres líneas ahora ya van a desaparecer. Este sería el uso alternativo de la orden this para apoyar un constructor en el otro. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que tengamos un constructor que reciba un parámetro de los tres. Por ejemplo, podemos hacer que se le indique el texto, pero que las coordenadas
si no se indican, sigan siendo 35.4. Entonces lo que haríamos es que tendríamos un constructor que recibiría el texto, pero no recibiría ni la X ni la Y. En ese caso, al llamar al constructor más completo, a este de aquí, le indicaríamos una X prefijada, una Y prefijada, pero el texto sí que le pasaríamos lo que el usuario ha elegido. Vamos a ver en la clase de prueba cómo se usaría eso. Yo tendría, por ejemplo, aquí teníamos un título con esta forma. Vamos a crear 3 títulos parecidos. Voy a crear uno que voy a llamar T1, que va a tener este formato. Vamos a indicar que es de tipo título. Y ahora voy a duplicar con control D esa línea 2 veces para hacer variantes. También voy a tener un título 2, que va a ser un título para el que no voy a indicar la X y la Y, con lo cual estarán las coordenadas 35.4. Y solo voy a poner un texto. Y voy a crear un título 3 para el que no voy a indicar nada. Con lo cual estarán las coordenadas 35.4 y su texto será bienvenido. Esta sería la forma de usar los 3 constructores para crear 3 objetos que todos son de la clase título pero que reciben datos iniciales distintos. Y esta sería la forma de crear esos 3 constructores, detallando primero el más completo de todos ellos y luego otros 2 que reciben menos información como parámetro y que lo que hacen es apoyarse en ese, pasándole más o menos información a ese constructor que es el más completo de todos. Como siempre, un ejercicio para practicar. En este caso, a partir de la clase perro que teníamos y la clase dálmata que heredaba de ella, vamos a probar a usar this para asignar el nombre del perro y también para crear un segundo constructor que no reciba ningún nombre y en lugar de eso prefije como nombre Max. De forma que si yo pongo perro p igual a new perro, ese perro se llamará Max.